Hoy, 5 de mayo, lunes, empieza la campaña de renta y patrimonio del ejercicio 2013 en la Diputación Foral de Vizcaya y en el territorio de Vizcaya. Se trata de una campaña muy consolidada y muy trabajada por nuestros equipos, de tal manera que, siguiendo la trayectoria de ejercicios anteriores, esperamos que esta campaña se transcurra con absoluta normalidad. A pesar de que las fechas oficiales son del 5 de mayo hasta el 30 de junio para presentar la declaración de la renta, desde el Departamento de Hacienda llevamos ya trabajando mucho tiempo en esta campaña y así a finales de marzo de este ejercicio hemos enviado 350.000 declaraciones confeccionadas por la propia Hacienda a las diferentes contribuyentes de este territorio histórico. Respecto a las previsiones de esta campaña, como ya explicamos en su día, esperamos recibir del orden de 600.000 declaraciones de IRPF, en las que un 80% son a devolver. Estamos hablando de una devolución de en torno a 525 o 530 millones de euros y un 20% a ingresar con un ingreso de unos 190 a 195 millones de euros. En lo que hace referencia al impuesto sobre el patrimonio, esperamos recibir 7.500 declaraciones de otros tantos contribuyentes con un ingreso de unos 80 millones de euros. Recordar dos cosas en esta campaña, que la primera de ellas es que entran en vigor novedades muy importantes que se refieren a medidas tributarias contra la lucha contra el fraude fiscal y que en esta campaña también entra en vigor el nuevo impuesto sobre patrimonio que aprobaron las Juntas Generales en febrero de 2013. Recordar también un dato muy importante, es que existen unas deducciones de carácter eminentemente social y que afectan a la mayoría de los contribuyentes de este territorio, que suponen más de 630 millones de euros. Estas son, en líneas generales, la fotografía de esta campaña de renta y patrimonio de 2013, una campaña para la que hemos puesto en vigor muchos servicios y muchos medios para que las personas puedan cumplir con esta obligación tributaria y que esperamos que transcurra con absoluta normalidad.